Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a esta clase mecánica de suelos 2, grupo 1. Hoy es jueves 10 de marzo de 2022. Vamos a continuar hablando sobre incremento de esfuerzo, que es nuestro capítulo 1. Bien, entonces, en ese sentido, ahí está al frente lo que el capítulo, incremento de esfuerzo. ¿Y qué es lo que ya hemos dicho? ¿Por qué tenemos este capítulo acá? Por las obras civiles que manejamos, ¿no? Entendemos muy bien que ese es un de obra civil, un edificio, y que este edificio tiene una cierta carga y esa carga va al suelo. Hay que evitar dos cosas principalmente: que falle al corte, como se puede ver en esta estructura, y que los asentamientos sean más grandes de los tolerables. Entonces la idea es muy simple. Hay que cuidar la capacidad de apoyo. Hay que aprender a calcular asentamientos, a combinarlos con una posible falla al corte y hallar la máxima capacidad admisible de apoyo. Entonces, en este camino de ir por los asentamientos, decimos hay fundaciones superficiales y profundas. Por ejemplo, las fundaciones superficiales pueden ser rígidas o flexibles. La idea la hemos entendido: rígido, que todo se asienta de la misma manera, la misma magnitud en el centro que en los lados. Y flexible, que evidentemente la fundación puede variar. ¿Cuándo voy a aprender de qué depende y las características en fundaciones 1? En fundaciones 1 voy a poder ver aquello, ¿no? Déjeme un segundito, ahora estoy abriendo la segunda sala y no estoy entendiendo por qué de rato en rato se sale de la reunión. Entonces vuelvo a entrar, y no es el internet, ¿no? Eso voy. Pero bueno, no importa. Sea como sea, en este momento voy a abrir la segunda sala. Y como me he salido, alguien he perjudicado que no ha entrado. Pero si les sucede esas cosas en la vida, tienen que volver a intentar, ¿no? Con mucha calma, o esperar o intentar, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Aquí vuelve alguien que estaba antes. Hecho. Entonces ya está abierta nuestra segunda sala. La primera ya está llena. Bien. Pregunta Alexander Rodríguez Orozco. Primera vez que vienes. ¿Estás en el Websys? Ingeniero, buenos días. Mañana pienso inscribirme. La otra clase le dije que no me pude escribir todavía. Ya. Y David Gabriel Choque Santa Cruz sigue marcando mal esto. No, que ahora ya parece bien. Ya. Jaime Ronaldo Camacho Aguilar. Buenos días, ingeniero. Igualmente, mañana voy a escribir yo. ¿Y por qué entran sin decir nada y no piden permiso o algo así? Porque mañana se van a inscribir, o sea, ¿les parece correcto? ¿O porque creen que es todo anónimo y así es la vida? Pero bueno, los dejo, porque mañana se va a inscribir.
Buenos días, ingeniero. Buen día. David Gabriel Choque, presente, ingeniero. ¿Quién? David Gabriel Choque, presente, ingeniero. ¿Y por qué me dices eso? Porque al parecer me llamaron, ingeniero. Me llamó. Se cortó mi internet. Ah, ya. Ya. Creo es que ya pasé otra cosa. Ay, Ya de disculpa, alguna ingeniero. manera no te estoy registrando bien, pero ya hemos charlado, ¿no? Estás Sí, ingeniero. La anterior clase no tenía audio y recién me pude comprar un aparatito. Y me he inscrito por el website, ingeniero. Me inscribí por el website en las inscripciones. Me escribí ingeniero. Ya. Ok, está bien, gracias. O Ya, sea, ingeniero. tú estás en Suelos 2 inscrito en el website. Sí, Ya. En la segunda sala están Johnny Elías Vera. ¿Tú estás en el website? ¿No? Buenos días, ingeniero. Sí, buen día. Sí, estoy inscrito en el website. A ver. Vela, Verdudez, Obligación. ¿No? ¿Seguro? A ver, repíteme porque ahorita voy a verificar eso. Repíteme si estás en el website, por favor. Sí, ingeniero, estoy en el website, estoy inscrito. ¿Me repites tu nombre completo? Johnny Elías Vera Cochi. Ya, Vera Coche Johnny Elias, estás en el website. Ah, ya, no, está bien, yo estaba viendo mal, estás en amarillo porque estás inscrito en el website, pero primera vez que vienes en la vida, ya. No, ingeniero, mi segunda clase es la anterior clase, voy a pasar el día lunes. Hoy día sería la segunda clase, sí. Ya, algo ha pasado porque estás en amarillo, pero bueno, en todo caso estás... No, ya se está relacionado con la sala 1 y 2, ya, está bien, pero quería entender qué es lo que pasa. Bien, entonces, con eso dicho y controlado, entonces estábamos hablando de que las fundaciones superficiales pueden ser, como se puede ver, fundaciones rígidas o flexibles, y la idea es que las rígidas se asientan igual en todo lado, las flexibles no. Que en fundaciones uno van a ver que eso está relacionado con el módulo del hormigón, con el espesor. No es lógico que si tengo hormigón y tengo 1 metro de fundación o 20 centímetros, va a ser diferente. El 1 metro va a tender a ser rígido, de alto me refiero, y los 30, 20 centímetros flexible, en forma general. Ahora nos basta entender la diferencia. Bien, con eso en mente, seguimos adelante y ¿qué otra cosa hemos dicho y estamos simplemente repasando? Hemos hablado de, sea cual sea la fundación que se aplique, se va a aplicar en un suelo y detrás de ese suelo
esfuerzos geostáticos, que los hemos aprendido a calcular en suelos 1, el peso unitario. Con el peso unitario podemos calcular el esfuerzo total, además la presión de poros y el esfuerzo efectivo. Pero hemos aprendido que le podemos agregar una carga. En mecánica de suelos 1 hemos visto que esa carga agregada podría ser infinita, un delta sigma de menos infinito a infinito, y eso nos produce un cierto incremento constante. Pero si le agregamos una carga que sea finita a cierta profundidad, cambia la situación. Primero hay que entender cuál es el verdadero incremento de esfuerzo por la profundidad. Hemos dicho ese va a ser nuestra carga neta y ese valor va disminuyendo con la profundidad. Y ahora en este capítulo vamos a eso, a calcular el cambio de esfuerzo inducido, primero total y después en el tiempo efectivo. Entonces por eso entra aquí. Y en función de la profundidad. Ese es nuestro capítulo, ¿no? Eso es lo que nosotros ya hemos dicho. Muy bien. Entonces, déjenme ver algo aquí. Bien. Entonces, seguimos aquí, decimos excelente. Entonces, con eso mencionado, nos hemos abocado la primera clase de este capítulo a ver cómo calcular esa carga neta, ¿no? Esa es básicamente la idea, cómo calcular la carga neta. Y hemos entendido que es el cambio de esfuerzo efectivo. Ahí hemos hecho un ejercicio y hemos dicho, es importante ver el detalle, ver las posiciones del nivel de agua, saber antes, después. Y ese ejercicio ha sido hecho para la anterior clase. Hemos enfatizado en lo importante que es hacer ejercicios, tenerlos en una hoja, nombre, fecha, el ejercicio y al final del ejercicio la firma. Y para hacer otro en la siguiente hoja. Y para hacer otro en la siguiente hoja. Y cuando pida, tienen que tener todos los ejercicios, ¿no? Eso es importante. Todos los ejercicios. Bien. Entonces, ya hemos mencionado eso, la anterior clase, quizá sobre carga neta, y hasta aquí ha surgido alguna pregunta. Si ese es el caso, pueden hacerla en este momento que estamos haciendo el repaso de lo que sabemos. Inge, yo tengo una consulta. Adelante. Me surgió la duda de lo de cuando hablamos sobre la carga neta negativa y mencionó que el suelo tiene una expansión. ¿Esta expansión es despreciable o puede llegar a deformar nuestra fundación? No sabemos, la vamos a calcular en el siguiente capítulo. Oh, ya. Gracias. ¿Algún otro detalle? Bien. Entonces ya sabemos aquello. Si en este momento yo les dijese, por favor, suban su tarea, que ni siquiera era para ahora, sino para la anterior clase, suben. Y si han hecho, excelente, han aprendido y era su obligación. Si alguno no ha hecho y digo suba su tarea, entonces ya no puede dar el primer examen asociado con esto porque no ha hecho su tarea. Es así de serio. No hay que jugar con eso. No es que no debe estar bromeando.
no me va a dejar nomás por este triste ejercicio. No. Las condiciones han sido muy claras. Por favor, el rato que les pida subir, si no suben, ya no pueden dar el examen porque tienen que trabajar de clase en clase. Ahora, no voy a pedir subir todas, pero tienen que estar listos en todas. Tengan mucho cuidado con eso. Bien, después de eso, de ese ejemplo 1.1, también hemos dicho, sigamos adelante y entendamos, una vez que sabemos la carga neta, qué sucede abajo, ¿no? Esa es la clave, el incremento por debajo. O sea, en otras palabras, la idea aquí de tenemos el valor, solo nos vamos a lo inducido. Primero es total, pasa el tiempo, se disipa la presión de poros y es efectivo. Y ese valor disminuye. Muy bien. ¿Cómo disminuye? Hemos entendido que de esta manera, si uno ve con ese enfoque, si ven el centro de esa manera, y disminuye en forma de bulbos de presión. Estoy solo repasando lo que sabemos. Y ese valor se calcula con métodos aproximados, con el método elástico, probabilístico, numérico, que no tiene por qué dar lo mismo, ¿no? Pero se calcula así. Y después hemos entrado al ejemplo 1.2 y hemos dicho, si queremos repasar y entender métodos aproximados, la relación 2:1, hagamos el cálculo de algo circular y lleguemos a este valor. Entonces, no es que tienen que copiar esto y esto, ¿no? Porque he explicado de dónde sale eso. Entonces, lo ideal en este ejercicio es ver de dónde sale, llegar a esa misma ecuación, poner los valores y listo. No, la idea no es copiar del texto a la hoja. ¿Tienen alguna pregunta sobre este ejemplo? Bien. Preguntan sobre una fundación y que el efecto va sobre el lado, sobre el vecino. Entonces, evidentemente, este gráfico muestra que si yo construyo aquí al lado, perdón, ustedes no han visto, pero bueno. A ver, tengo que volver. Aquí, ya, he vuelto. Entonces ahora sí puedo graficar. Si construyo algo aquí al lado, puedo imaginarme y decir, voy a construir otro tipo de fundación, una losa de fundación que no sea circular, y esa losa de fundación la pongo a esta misma profundidad. Pero la sección voy a dibujar es otra, me invento. Y digo, esa otra losa en un terreno luce así. Pero la clave es que a este nivel de fundación equivale a una carga uniformemente distribuida ahí y actúa sobre el suelo de cierta manera. Todavía no sé grandes detalles. Y observo y digo, y en esta porción de suelo, ahí, ¿influirá ambos? Y la respuesta es sí, influye una e influye la otra. Entonces tengo que tener cuidado. Todavía no sé cómo calcular, pero influye. Esa es la respuesta a lo que han escrito. Realmente preguntan qué medidas hay que tomar en cuenta para que nuestra carga no influya en la otra. No se puede tomar esas medidas porque lo único que vamos a calcular es cómo influye. Y una vez que uno entiende cómo influye, cuánto asienta el del vecino, pues tiene que tomar las medidas adecuadas de ingeniería
o retirar un poco o lo que sea, ¿no? Pero influye. Y mecánica de suelos 2 vamos a ver cuánto influye y después qué asentamiento involucra. Y sobre eso uno decide, ¿no? Pero no hay eso de que no influye. Ahora, ya en concepto general, si uno dice, no, que no influya nada, todo es mi terreno y es un terreno de 5 hectáreas, entonces yo quiero hacer esta construcción y al lado esta otra y listo. Entonces es por supuesto posible y separarlas lo suficiente para que no influya. Pero eso no es de la vida real, ¿no? Uno hace un edificio al lado del otro y al lado del otro. Uno influye sobre el otro, que quede muy, muy claro. Uno influye sobre el otro. Ahora que ignoremos eso es otra cosa, pero estamos aprendiendo a calcular eso. Uno influye sobre el otro. ¿Algún otro detalle? Inge, buenos días. Adelante. ¿Ocurriría lo mismo en caso de tener una zapata combinada en forma L, por ejemplo? Sí, sería lo mismo, habría un incremento abajo. No sería el mismo valor, pero sería, evidentemente. Gracias, Inge. Bien, luego preguntan el tipo de suelo. En un momento más, cuando repase los dibujines que me voy a acordar. Y luego la interacción suelo-estructura podría explicar. Tienen que ir a fundaciones a preguntar aquello. Fundaciones 1 y fundaciones 2. ¿Ok? Por supuesto que uno agarra y dice, el hormigón que hay encima afecta sobre lo de abajo. Y por supuesto que en idea general empezamos diciendo, vamos a tomar como una carga que deforma el suelo. Entonces la interacción suelo-estructura es esa. Pero cuando uno habla de interacción suelo-estructura, combina la rigidez con la rugosidad y otras cosas. Entonces esa es para diseñar la fundación, que es necesario, pero es un asunto de fundaciones mismas que influye sobre la carga y la posición de la armadura y eso aquello. Aquí estamos en séptimo semestre, entonces vamos a calcular el incremento que produce una carga. Muy bien. Entonces, ¿qué otra cosa hemos visto? Que esos bulbos de presión, alguien con algún método ya los ha hecho y qué significan y que varían según el tipo de fundación y es lógico, entendemos muy bien que una fundación de menor sección con otra de mayor sección influye a diferentes profundidades. Cambiamos la sección y varía el incremento, sí, y el incremento, hemos dicho, y varía según la rigidez. Por eso hemos empezado a ver fundaciones flexibles y a pensar en la forma. Y ahí ha venido la idea del ejercicio 1.3 usando un bulbo de presión, cuál es la diferencia, y han resuelto este ejercicio, el 1.3. ¿Tienen alguna pregunta? En el método que usamos de los bulbos para el punto A, quisiera saber cómo pueden sellar el valor de 0,34. Realmente uno lo único que hace es decir, yo estoy en algún punto, y no importa que no sea el del ejercicio, voy a poner un punto acá. Y lo marco y digo, el punto de mi análisis es ese de ahí. Y ahí yo noto que ese está entre 0,2 y
este de acá, que es 0,1. Y digo, estimado, si este es 0,1 y este es 0,2, este aproximadamente es 0,18. ¿Entendiste cómo se puede estimar ese valor? Sí, está bien. Bien. Y luego hemos ya idea del método de Boussinesq y hemos dicho, este es otro método. Y los anteriores, el primero era muy aproximado, los otros pueden tener bulbos muy exactos dependiendo de dónde los hayamos sacado, pero igual termina siendo gráfico. La estimación que acabamos de hablar es un método aproximado. Y existen otros métodos. Empezamos diciendo, Boussinesq plantea algo y con hipótesis. ¿En qué casos? Nos dice, mire, este tiene un suelo, ese suelo puede extenderse de izquierda a derecha y esa extensión, no, eso borro un ratito, ese es el suelo. Y esa extensión puede ir de menos infinito hasta el otro lado que es infinito. Y además hacia abajo puede también ir hacia infinito. Entonces, primera idea, no hay límites a la izquierda o a la derecha que influyan sobre mi incremento. Y es un poquito también me habla sobre lo que decían, cómo limito el incremento. Si termino poniendo algo muy rígido aquí, tiene que influir, porque la hipótesis es que no influye, ¿no? Que es muy grande, sin intercepciones. Y luego, si considero un suelo, eso también he visto en la anterior clase, y digo, ese suelo voy a tomar una porción de ese suelo ahí. No, no es una partícula, es una parte del suelo. O tomo otra porción del suelo, pero a este lado. O una más abajo. Entonces dices, no importa las mismas propiedades, entonces es homogéneo, tiene que ser homogéneo. Y además, y ahora voy a ver las propiedades en diferentes ejes. Luis Valdir Hualpa, te has distraído y has prendido el micrófono. ¿Estás en esta clase o estás jugando fútbol o algo? A ver, Luis Valdir Hualpa. Bien. Luego decimos, por supuesto que hay propiedades y puedo yo ver las propiedades asociadas en sentido vertical y horizontal. Si son iguales, isótropo. Y adicionalmente, si son lineales, sigma en función de la deformación, lineal. Entonces, las propiedades son semiespacio infinitamente grande, homogéneo, isótropo y elástico, ¿no? Ese es básicamente. Entonces, he entendido, semiespacio infinitamente grande, homogéneo, isótropo, elástico. Con esas hipótesis, Boussinesq, que empezó con una carga, hizo sus integraciones. Yo me acuerdo que cuando llevamos, no sé si llevan lo mismo en resistencia y materiales 2, integrábamos muchísimo. Y era esta idea. Ahora en suelos, digamos, le creeremos. Entonces da su carga puntual, tiene su incremento y a continuación carga geometría, me dicen cuál va a ser el incremento vertical. También se puede el horizontal. El horizontal depende del coeficiente de Poisson. Bien, excelente. Cambiamos la situación y decimos este tipo de carga igual a una ecuación. Y luego la idea de con esos dos conceptos básicos sumamos. Entonces una carga continua, un ancho definido, la longitud infinita, sumamos y terminamos en una ecuación.
Si cambiamos la carga, sumamos y terminamos en otra ecuación. Una carga y la geometría. Si tenemos una fundación circular, sumamos, esos integramos y en función de la profundidad, también podemos hallar el incremento para el centro o en cualquier otro caso si no estamos en el centro. No es difícil. Si no estamos en el centro, o sea, si estamos en el centro, me dice, mire, depende de la carga Q, la carga neta en la superficie Q. Esa carga aquí uniformemente distribuida. Y además depende de la geometría, el valor de R, y aquí dice que es R, el radio. La profundidad Z donde estamos hallando en el centro. Y listo, solo está la ecuación. Esta otra dice lo mismo, pero aquí le agregamos R, ya no es en el centro. Entonces hay que hallar un valor de A y un valor de B con la misma idea. ¿Qué es R minúscula? Y ahí hay tablas que están en nuestro texto y nos dice, con esa geometría R, Z sobre R, encuentre un valor aquí cualquiera, ese es uno cualquiera, ¿no? Sabiendo uno y el otro, halle A'. Esta es A'. Y otra tabla le va a dar el valor de B', que es idéntica, pero no en números, sino en cómo se hace, va a hallar B', igual puede hallar el incremento de carga vertical. Y hasta ahí hemos llegado a la clase anterior. Ahora hemos hablado un poquito más de cosas. ¿Qué quería que quedó pendiente? Pues se me pasó decir, voy a volver a leer lo que hablan. Ya. Entonces, volvamos atrás y decimos para responder a lo que preguntaron y volvemos a estas hipótesis. ¿Dónde estamos? Ahora sí puedo volver y vuelvo a las hipótesis y digo, ¿qué propiedad está detrás? No ha quedado muy claro ahora porque estaba en métodos aproximados, pero a partir de ahora voy a ver muy claro. El módulo E del suelo está detrás de esto, aunque en las ecuaciones que estamos viendo como resultado, no es que ha quedado, ¿cómo se dice? No es que es claro, no es más. Entonces digo, ¿qué es el módulo de deformación, no? Si es que yo agarro y digo, voy a tomar este suelo, le cambio el color y digo, este suelo en esa posición tiene una relación, ay, esto sé que salió feo, ¿no? Pero para que no salga tan feo, vamos a utilizar la otra técnica. Déjenme solo un segundo. Deme un segundito, estoy aquí. Y quiero usar mi regla. Entonces, voy a usar mi regla y la voy a poner aquí. Ya, ahora le digo dibujar y ahora sí. Entonces puedo decir, ahí está una línea y representa un eje, el eje de esfuerzos, y en este otra puedo yo poner otra línea allí y decir, en esta línea tengo también una relación, un eje, y puedo escribir y decir, uno es sigma y el otro es el valor de épsilon. Un segundito, siempre son varias teclas, ahora sí. Y ahora sí puedo escribir aquí sigma en función de épsilon. Y digo, ¿cuál es la relación?
Y ahí voy a poner una relación elástica, porque esa es la condición, ¿no? Nuestro suelo tiene una relación elástica. Y pongo una línea más ahí y le digo, voy a cambiar de color y la relación que hay entre esas, evidentemente es una relación lineal. Y esa pendiente, la definición de esa pendiente la hemos aprendido en mecánica de suelos 1, está asociada con el módulo de deformación, ¿no? Esa es la clave. Y ahora noto eso y digo, el módulo E es la pendiente de eso, delta sigma sobre delta epsilon, ¿no? Eso queda muy, muy claro. Y normalmente agarro y digo, eso equivale a eso. Aquí está el delta sigma, aquí está el delta epsilon. Y ese suelo tiene un módulo E. Y la condición es que ese módulo E sea elástico. Esa relación tiene que ser lineal. 2, tiene que ser el mismo en todo el suelo. Y 3, ese módulo E tiene que ser el mismo en todas las direcciones, isótropo. Pero detrás hay un módulo E. Ahora, cuando digo eso, yo voy a calcular los incrementos. Y cuando vaya a calcular los incrementos, pues tengo ciertos valores. Aquí están todas esas ecuaciones. Y el último es ese de ahí. Y ahí me dice ese incremento para esa rigidez de suelo, para esa rigidez de suelo va a salir un valor. Y ahí detrás digo, esa rigidez de suelo, no sé, todavía no sé, no se ha aclarado si se trata de una arcilla o se trata de un limo o una grava, y es lo que preguntaban hace un momento. Parece que no va relacionada, ¿verdad? Parece que no va relacionada, pero conforme vayamos avanzando, vamos a ver que cada suelo tiene su propia rigidez. Entonces ahora solo estamos diciendo, para esa rigidez, así se halla el incremento. Pero nos basta decir ahora aquello. Finalmente, eso por un lado. Finalmente, por otro lado, hay que volver para responder a eso, a esta gráfica. Y decimos, el esfuerzo inducido se da adicional al geoestático. Y ese esfuerzo inducido como esfuerzo disminuye en la profundidad y entiendo que mientras más ancho sea, más baja en la profundidad. Y estoy viendo la forma. Además, tengo que tener en esta hipótesis el mismo suelo homogéneo isótropo y si le cambio eso, va a cambiar esto de acá de alguna manera, que ya voy a ir viendo más detalles. Entonces, como es el esfuerzo inducido, pues tiene que ver con que es solo esfuerzo inducido en un espacio con esas condiciones. ¿Ok? Y después vamos a ver cómo entra realmente el suelo. Inicialmente, para responder a su pregunta finalmente, tengo que oler que va a entrar el tipo de suelo cuando le cambia ciertas condiciones, pero ya con ciertas hipótesis, pues la ecuación es una sola. Pero hay hipótesis, ¿no? Hay hipótesis. ¿Ok? ¿Eso responde a lo que preguntaron hace un momento? Bien. ¿Qué otra cosa queremos ver el día de hoy? Incremento de esfuerzo es nuestro tema y queremos entrar a otras secciones. No es difícil, decimos si estamos tomando otra sección, podemos tomar, por ejemplo, el área rectangular. Entonces ahí tenemos BL y
decimos por debajo queremos el incremento a una cierta profundidad y decimos vamos a integrar. No importa quién integra, no necesariamente era Boussinesq, pero para integrar más fácil en la esquina. Entonces marcamos bien ahí, decimos esquina. Y alguien agarra y dice, voy a yo decir que M es B sobre Z, B el ancho menor sobre Z, donde queremos, geometría, N, L sobre Z, geometría, y el incremento de esfuerzo que quiero hallar en la esquina de una fundación rectangular es Q por un factor I, y ese factor I es un poquito más grande, pero es cuestión de geometría, M y N. Eso es todo. Entonces uno solo utiliza esa ecuación y puede hallar el incremento en un área rectangular. Y ese incremento aparece de esa forma y dice, ahí tengo 1 sobre 4pi, 2mn raíz, etcétera, ¿no? Está bien. Aquí arco tangente de ese valor. Y uno empieza a pensar y dice, si pusiese aquí 60 grados y esto de acá pusiese en un valor, algo andaría mal. Entonces, primera idea aclarada, arco tangente en radianes, ¿no? En radianes. Y perfecto, y dice aquí, calculo la ecuación. Pero, ¿qué pasa si es que este valor es negativo? Este de acá. Entonces me dice, ¿sabe qué? Si ese valor le sale negativo, lo único que tiene que hacer es sumarle más pi. Y así va a evitar aquello. ¿Es posible que salga eso? Entonces, cuando haya esa condición, cuando ese valor, ese segundo término sale negativo, como está trabajando en radianes, súmele pi y asunto solucionado. He agarrado en una hoja Excel y he dicho, ahí está, calculo normalmente el valor de I2 que tiene este término, este segundo término. O si ustedes quieren, llamo a este, más que si ustedes quieren, corrigiendo es la palabra, llamo a este sector término 1, llamo a este sector término 2 y esta última porción con la arcotangente término 3. Y digo, voy a yo calcular para una fundación de ancho 5 metros. Correcto, razonable, ancho 5 metros, largo 10 metros. En la esquina, porque así se ha sido integrado, para eso la ecuación, 2 metros. Entonces, calculo el valor de M, el de N, aquí está M y N, entonces salen esos valores. Con esos valores en hoja Excel, calculo el término 1, ese valor. Calculo el término 2, ese valor, que es 1 y que es 2. Calculo el término 3, este valor. Y ahí está la clave. Ese valor me ha salido negativo. Arcotangente de ese término 3, porque no incluye la tangente, arcotangente de ese valor negativo. Entonces, ¿qué hago? Le sumo pi. Aquí está. Menos 0,8 más 3.14, 2 algo. Entonces los otros términos se mantienen y el resultado es que debo usar este con ese. ¿Por qué? Porque si no me da negativo, que no es correcto. La ecuación dice, tome ese valor. Sigo antes de que puedan hacer preguntas para el manejo de este término. Cambio de color y digo, ahora tengo un ancho 5 metros, un largo 10 metros, la misma fundación, la esquina, pero quiero hallar el incremento más abajo. Calculo M, calculo N y calculo el término 1, calculo el término 2 y calculo el término 3 positivo. Calculo arco tangente positivo. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues sumar esos valores y me sale 0,19. Esto no le sumo pi porque no hubo necesidad. En el otro caso, sí. ¿No? Esa es básicamente la idea.
Entonces esa es la manera de hallar el incremento usando esa ecuación. ¿Desea hacer alguna pregunta? Bien. Entonces es muy simple, solo cuestión en estos casos de tomar lo que acabamos de decir, la esquina y calcular el factor i y el factor i con esa salvedad del valor de pi. Y listo, no hay mayor. Por supuesto, algunos otros autores han dicho, yo voy a hacer una gráfica de eso. Me gustan mucho más las gráficas, sobre todo hace años, ¿no? Y alguien dice, Fadum está detrás de esto, dice, voy a yo calcular y voy a hacer lo mismo, voy a terminar con un valor de b sub z. Dame un segundito. Ahora sí. Entonces me dice, voy a ver el valor de b sub z, voy a ver el valor de l sub z y voy a poder calcular ese mismo factor i. ¿Dónde voy a obtener más precisión? Con la ecuación. Y en más detalle me dice aquí, ¿no? Aquí está el b sub z, el l sub z y el valor de i, cualquier valor de eso. A eso se refiere. Y se puede calcular. Otro autor dice, no, yo voy a dar esta gráfica. No quiero que sea en la esquina, que quiero que sea en el centro. Solo hay que prestar atención a la gráfica que estamos usando. Y dice, z sobre b, L sobre B tal relación, la que se escoja, y ahí se da y aparece nuestro incremento. Excelente. Es cuestión de ver la gráfica. Y ahí viene algo que preguntaban hace un momento y decían, entonces, el bulbo de presiones, ¿cómo se ha utilizado? Bueno, hay que ver de dónde ha salido, de qué libro, y ver arriba y decir, este bulbo de presiones lo he calculado usando el método de Boussinesq, que les soluciono la vida. Entonces, ¿qué hipótesis se ha tomado para calcular el bulbo de presiones? Las de Boussinesq. Alguien podrá decir, yo he hecho mi bulbo de presiones para que utilicen después, utilizando el método de Haar, es uno que viene a continuación, el probabilístico. Está bien, solo la idea es que hay unos bulbos de presiones y uno lee de dónde ha salido aquello. ¿De acuerdo? Esa es básicamente la idea. Y aquí pregunto, alguien ha escrito aquí dentro de las preguntas, ha escrito, no le entendí, el incremento se refiere al coeficiente. Ya creo que ahora que he vuelto a leer, porque hace rato mientras hablaba de idea, decía lo siguiente. Si vuelvo en esta gráfica a esto de acá, pues estamos hablando de que el incremento, vamos a decir el incremento de esfuerzo en Z o vertical depende de la carga de arriba y un coeficiente. El incremento como esfuerzo es ese y el coeficiente es ese, ¿no? Estrecha relación, solo depende de la carga. ¿No? En el fondo, no sé qué dije en su momento, pero esa es la relación. Y el coeficiente I2 es el que se calcula con la ecuación. Bien, entonces ahí estamos listos en cuanto a incrementos de lo más importante de las secciones rectangulares. ¿Desean hacer alguna otra pregunta?
Bien. ¿Dónde se calcula? Dependiendo la gráfica, dependiendo de lo que diga el texto. El texto dice esto en área, en el centro. Estas otras en la esquina. Esta ecuación en la esquina. Bien, entonces llegamos a eso y decimos, ahí yo tengo una fundación. Y es una fundación rectangular. Miro claramente y digo, este tiene un ancho B, este tiene una longitud L. ¿Dónde yo puedo calcular inmediatamente? Puedo calcular en A, en B, en D y en C. Pregunta, ¿podría calcular en P? O si no está dentro del área, ¿podría yo calcular en P acá? ¿Puedo yo saber cuál es la carga neta sobre esta fundación? Si es losa, si es cualquier cosa rígido o no, puedo saber la carga neta. Y lo que he aprendido es que en la esquina puedo yo saber el incremento con las hipótesis de Boussinesq, homogéneo, etcétera, etcétera, etcétera. Y puedo hallar el incremento hasta cierta profundidad. Pero ¿puedo hacer eso ahí al medio? ¿Puedo hacer eso ahí? Y uno ve esa gráfica y dice, claro que puedo. Se nota que puedo. ¿Por qué? Porque puedo dividir en rectángulos. Puedo este punto hacer que sea la esquina de este rectángulo. También está en la esquina de este otro rectángulo y en la esquina de esa y en la esquina de esa. Entonces, ese punto P ahora está en la esquina de 4 rectángulos. Y por supuesto, digo, este rectángulo tiene un ancho B, como es un rectángulo 1, B1, y tiene una longitud L1. Y cuando yo calcule los valores de que actúe en esa esquina, van a estar asociados con B1 y L1 y la profundidad. Y al lado yo noto que tengo otro rectángulo y este otro rectángulo tiene un ancho que le voy a llamar B2 y una longitud 2. El B2 no importa que sea igual al anterior. El hecho es que este otro rectángulo tiene B2 y L2. Y el tercer rectángulo, puedo simplemente decir, el tercer rectángulo está asociado con un B3 y un L3. Y el cuarto con un B4 y L4 y voy a poder hallar el incremento para cada uno. ¿Y cuál va a ser el total? El sumar el incremento del 1 más el 2 más el 3 más el 4. Puedo hacer lo mismo si es que quiero otro punto que no esté en el centro, por supuesto que puedo. Ahora digo, este de acá es el punto P. ¿Puedo hacer que esté en un cierto rectángulo en la esquina? Sí. Ya noto cuál es mi rectángulo en la esquina, este de acá. Ese es el rectángulo en la esquina. Ahí está. Ahora, pero para llegar a ese rectángulo, ¿será sumar 4? No, de lejos no es lo mismo que acá. Tengo que hacer otra operación. Tengo que decir, este rectángulo no es el mismo inicial. Entonces se nota que tengo que restarle efectos de otros rectángulos que tengan el incremento en la esquina. Y digo, a ver, tendrá que ser este rectángulo PLBQ el que le reste, sí. Luego tendré que restarle PJCM, sí. Y al hacer eso he restado 2 veces el sector PLAJ. Entonces tendré que sumar eso. En otras palabras, no es que tienen que saber ahora qué sumo, que repítame, ¿dónde resto? No. La idea es compongo de acuerdo al criterio para que el valor de esfuerzo equivalga a la suma resta de los diferentes rectángulos. Alguna vez en una pizarra hice este dibujo y dije, ejemplo, si el ancho es 6 y la longitud es 12, ¿podríamos calcular el incremento en A? Sí. Y A está a 2 metros y a 4 de esta esquina. Entonces componemos, decimos, el primer rectángulo, 2, 4.
El segundo rectángulo, B2, L8. El tercer rectángulo, B4, L8. Y el último rectángulo, 4, 4. Y utilizo lo que acabo de aprender, la ecuación o lo que sea, y sumo el incremento del 1, del 2, del 3 y del 4. Y luego digo, ahora quiero calcular el incremento en B. Entonces tengo que componer rectángulos. Y digo, ¿qué pasa si es que digo, este es ahora el rectángulo? B que sea 2 y la longitud sea 4 más 8 más 2, está bien. Y el otro rectángulo que sea este otro, también da en la esquina, está bien. Entonces digo, del rectángulo 5 más el 6, pero resto el del 7 y el 8. Y eso da el incremento ahí. No es una regla, es solo componer. Y eso es todo, esa es la manera en la que uno trabaja. Bien, luego dicen, quiero hacer una pregunta atrasada y F en los subíndices. Igual no es que es una regla, solo es un criterio. Dice, ha habido un nivel de agua en una posición, el peso unitario tanto, y luego cambió el peso unitario tanto. Entonces se le llama inicial y final, eso es todo. Bien, entonces queda muy claro cómo hallar esos incrementos en carga rectangular. Entonces no es que queda en la esquina, sino al componer puedo hallar los incrementos en cualquier profundidad alrededor. Y empezaron diciendo, ¿y influye sobre el edificio de al lado? Por supuesto que influye, y ya sé cómo calcular. Sí tenemos estas hipótesis. En mi edificio, yo sé que influye de cierta manera ahí. ¿Cómo va a servir eso en el asentamiento? Siguiente capítulo. Pero en el de al lado, si aquí al lado está el edificio, ¿influye? Influye. Por supuesto que sí. Es una realidad y no la tengo que ignorar. Pero sí la puedo calcular, ¿no? No me olvido de aquello. Bien. Entonces, ¿desean hacer alguna pregunta? ¿Les ha quedado claro esto? Bien. Seguimos avanzando en esto de varias ecuaciones y encontramos ahora esta relación de Boussinesq y dice, llega alguien y dice Newmark. Me ha quedado claro que he ido de puntual a lineal, luego a continua, luego a circular y después a rectangular. Y si realmente el área fuese cualquier cosa, ¿podría yo hacer un cálculo? La respuesta es sí, podría. Entonces digo, Newmark dice, voy a tomar circulares y voy a ordenar la ecuación, y la ecuación para incremento circular con Boussinesq es esta, reordenada. Entonces dice R sobre Z, incremento sobre Q. Y empieza Newmark y dice, voy a yo poner a ese valor 0, incremento 0. Y luego dice, este valor, delta sigma sobre Q, va a ser 0,1, luego 0,20, o el incremento que quiera. Y el valor del radio por unidad de profundidad, el radio por unidad de profundidad, va a ser el que salga de esta ecuación, que es de incremento de esfuerzo. Entonces tomamos como ejemplo y decimos, por ejemplo, 0,20. Y decimos 0,20 y me sale el radio 0,40. Entonces nosotros, Newmark dice, pero nosotros podríamos repetir y decimos, entonces yo quiero graficar ese círculo. Es un radio, pero no tiene dimensiones. Delta sigma sobre Q adimensional, R sobre Z adimensional. Entonces yo me doy un ancho unitario, AB. ¿Cuánto es en ese valor? En mi pantalla, esos son unos centímetros. En su pantalla puede ser más grande o más pequeño. Yo me doy para graficar. ¿Y cuánto es 0,4 de eso?
Entonces digo, más o menos 0,4 será de aquí, ahí más o menos, con regla puedo yo ver. Y 0,4 de eso equivale a, en este caso, vamos a decir, a este valor. Ese y ese, y ahí trazo un círculo, se ve el círculo, ¿verdad? Y así hago lo mismo para los incrementos que quiera. Esos círculos se asocian con eso. El valor de radio asociado con este valor unitario. Y así trazo esos círculos. Quiero menos, voy de 0 a 0,10 o de 0 a 0,20. Quiero más, voy de 0 a 0,01 a 0,02 y me van a aparecer muchos. Pero así se hacen esos círculos. Están relacionados con el incremento de esfuerzo y están relacionados con la profundidad. Y después Newmark dice, ahora voy a hacer otra división. Voy a dividir esto en diferentes partes. Aquí dice, este primer cuadrante, 1, 2, 3, 4 líneas, me va a quedar 1, 2, 3, 4, 5. Además cuento y de aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el infinito, porque el último sale infinito, 10 círculos. Entonces aquí me dice, he logrado hacer 200 elementos. Podría ser más o menos con lo que les acabo de decir, pero entiendo cómo he hecho la gráfica. Pueden hacer sus preguntas. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Bien. Entonces, hecha la gráfica, Newmark, y aparece en varios libros, o yo la puedo dibujar. Ahora Newmark dice, esta gráfica, porque depende del incremento, me va a servir pues mucho, ¿no? Me va a servir realmente mucho para hallar incrementos con respecto a una carga Q a ciertas profundidades. Y Newmark dice, para cualquier sección tiene que hacer lo siguiente. Primero, determinar la profundidad Z debajo del área uniformemente cargada en la que se requiere el incremento de esfuerzo. Dibujar la planta del área cargada con una escala Z igual a la longitud unitaria de la carta. Planta del área cargada con una longitud, con una escala de Z igual a la longitud. Entonces uno dice, a ver, me va a servir para cualquier área porque mejor utilizo ecuaciones que el método gráfico, pero ¿qué pasaría si yo quiero una fundación conocida rectangular que tenga un ancho B, una longitud L y quiero hallar el incremento en el centro? Y he visto cómo, pero ahora cambio y digo la carga uniforme va a ser Q, conocida. B va a ser conocido, L va a ser conocido y además quiero hallar a una profundidad Z tantos. Entonces, ¿qué me está diciendo? Dibujar la planta del área cargada, o sea, esta que acabo de poner, BL, pero en una escala de tal manera que Z, y aquí subrayamos Z, sea igual a esta longitud unitaria. Si Z es 10, entonces estoy diciendo en este gráfico, esta distancia es 10. Ese es el fondo, ¿no? Si Z es 10, eso es 10. Si Z es 2, eso es 2. Y así yo puedo, con esa relación, sabiendo la escala, puedo dibujar esto y me dice a continuación, colocar la planta, entonces mejor dibujo esto en papel cebolla, colocar la planta dibujada sobre la carta de influencia de manera que el punto en el cual el esfuerzo será determinado esté localizado en el centro de la carta. Entonces a la escala en un papel cebolla, pongo eso aquí y va a lucir con un ancho B, pero no necesariamente a la misma escala, otra escala, pero una escala que esté relacionada con lo que acabo de decir. Y ahí está mi fundación, no lo he dibujado bien, y en el centro el punto que estoy analizando. Y finalmente me dice contar el número de elementos M de la carta encerrados en el área. Entonces, en esta sección a esa escala,
entra ciertos elementos ahí dentro. ¿Cuántos? Los cuento con calma. Tendré que usar decimales si es necesario. No importa, la clave es contar. Y ahí está, al contar salido un valor de m. M elementos. Entonces, Newmark dice ahora, lo único que tiene que hacer es delta sigma, el incremento, no va a ser nada más y nada menos. Y subrayamos aquello aquí y decimos, va a ser igual a eso. Q por M por un factor IV. ¿Y cuál es el factor IV? Depende de esto. Si allá estoy trabajando con N200, el valor de influencia es el inverso, 1 sobre 200. Cada tabla que encuentre en libro o que yo mismo construya va a tener su valor de N, su valor unitario y su factor de influencia. Entonces, dibujo la escala y listo. Así encuentro el valor. ¿Cuándo me va a ser muy útil esto? Cuando no puedo utilizar el método el que he visto antes de la ecuación, cuando no pueda componer rectángulos. Cuando tengo una sección muy diferente, no puedo hacer composición, puedo usar la gráfica. ¿Ok? Bien, entonces, ¿han entendido la idea? ¿Les queda claro el método de Newmark? Pueden hacer sus preguntas. Bien. Por último, en el método de Boussinesq se avanza y algunos autores con las mismas hipótesis empiezan a hacer otras integraciones y dicen, en la vida posiblemente me tope con fundaciones como las que están acá. Y fundaciones de ancho B, longitud L, pero con carga 0 a un lado y al otro lado Q. O con fundaciones con Q a un lado, Q', al otro lado también Q' y al otro Q. Entonces ha habido gente que ha integrado, ha dicho, bueno, depende dónde, ¿no? Quiero en una esquina, quiero en el centro, etcétera. Entonces ahí dice, hay un centro en cierto lugar, hay una resultante en tal otro lugar, etcétera. No nos preocupamos. Y la clave es que terminan dando sus propias ecuaciones. Primer caso, el incremento depende de eso. Una ecuación más larga, dependiendo de más factores, pero siempre lo mismo. Pero por supuesto, ya esto involucra más factores. O este otro, lo propio. Ya no vemos el detalle, simplemente decimos, se puede hacer esa integración. Y nosotros, como ingenieros civiles, entiendo que en Resistencia Materiales 2 podrían hacer su propia integración, pero desde el punto de vista de geotecnia y mecánica de suelos, buscamos el libro que ya nos dé la ecuación, vemos cuál es la geometría, la carga, y podemos hacer cualquier cosa. Esa es la idea. Muy bien, entonces una vez que hemos aprendido todo eso, viene un ejercicio, pero pueden hacer sus preguntas. Bien. Entonces vamos a la última parte y decimos el ejemplo. Un ejemplo resuelto en su texto y que me obliga, y por eso tengo que estar agradecido a aplicar las ecuaciones que he visto que no eran complicadas. Y uno tiene que imaginarse lo siguiente. Uno dice, a ver, tengo yo un terreno, el terreno es todo este, y en ese terreno voy a hacer varias construcciones al mismo tiempo. Voy a poner un tanque, es solo un ejemplo cualquiera, ¿no? Y ese tanque lo voy a poner a una profundidad y va a tener una carga ahí actuando en la fundación de 150 kilopascales. ¿Por qué? No sé. Y tiene adicionalmente un diámetro de 10 metros.
¿Qué hay abajo? ¿Algún suelo? En este momento no distingo el suelo, me basta saber que es homogéneo, semiespacio infinito, isótropo, y quiero hallar la carga neta aquí y adicionalmente el incremento por debajo. Y digo el método de Boussinesq y asociado con esto. Quizá quiera hallar el incremento aquí, quizá, no sé, voy a ver, pero entiendo que podría, a eso voy. Y luego al mismo tiempo construyo esta otra fundación. ¿Por qué? No sé. Puede ser que aquí trabaje de alguna manera y la carga es 250 kilopascales y esto no es rectangular, esto es, ¿cómo está aquí? Pues inmediatamente digo, ¿dónde quiero hallar el incremento? ¿En una esquina? ¿En otro? ¿Quiero hallar el efecto sobre este otro? ¿De este en este? No sé, voy a ver. Pero ya inmediatamente pienso en componer, podría componer para hallar incremento en cualquier punto. Y luego hay otra zona, y conozco a qué distancia se construye algo rectangular puro, algo cuadrado puro, y hay situaciones. En este ejemplo, aquí al decir no queda claro, pero les digo que además tiene diferente nivel freático. En una zona, el nivel freático, una posición, y en la otra. Es solo para cuestión de ejercicios. ¿Es posible eso en la realidad? Es posible. Y me dice el ejercicio, ¿sabe qué? Practique todo lo que hemos visto en cuanto a incremento asociado con el método de Boussinesq. Y por favor, deme el incremento de esfuerzo en el centro y borde de cada una de las obras civiles a una profundidad de 6 metros. Entonces uno dice, ya entiendo que voy a querer calcular centro y borde. Y tendré que utilizar alguna de las ecuaciones. Me gusta el ejercicio porque me permite ver qué tabla usar, qué gráfica, qué ecuación. Excelente. Y luego entiendo y borde. Y uno dice, ¿y si el borde fuese este otro o este otro? Ese o ese, no me preocupo, va a dar lo mismo en área circular. Luego aquí me dice centro y borde, que aquella me llamará centro, aquel le llamará borde. Bueno, le falta eso en el enunciado o dar un punto, pero cuando vean la solución se van a dar cuenta dónde pide. No hay de qué preocuparse. Uno se da cuenta dónde pide y de cada una lo mismo. Entonces me dice, eso me va a ayudar a componer, a ver en rectangular, en cuadrada, en circular, que es todo lo que yo tengo. Incluso el ejercicio resuelve con el método de Newmark para componer en esto. Entonces voy a poder practicar todo lo que necesito. Nada difícil, pero necesito. Y luego me dice, ahora quiero ver la gráfica de variación de incremento de esfuerzo versus profundidad en el centro de la losa circular. No solo a 6 metros, yo quiero ver en función de la profundidad ahí. ¿Cómo va a influir que cambie Z? Perfecto, me gusta el ejercicio. Y por último, el incremento de esfuerzo de la losa rectangular, tomando en cuenta la influencia de la losa circular a una profundidad de 6. En otras palabras, dice, esta es la rectangular. No es muy claro el ejercicio, hay una ambigüedad que todavía no he corregido, pero cuando vea la solución va a quedar claro. Cito un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál es la idea? Me dice, yo tengo aquí esta fundación y voy a poder hallar el incremento ahí. Pero ¿será que influye lo circular sobre eso rectangular en ese punto? Eso es lo que me pide averiguar. Entonces, ¿solo el incremento va a ser de esto o voy a tener que aumentar el incremento de eso? Por supuesto que depende de los números. Es lo que preguntaban al principio. Sí que se necesita hacer aquello. Ahora, ¿dónde es el punto? Eso está en la solución. Es ambiguo, no se preocupen, no tienen que decir, ¿y ahora cómo voy a saber? No,
tiene un problema este ejercicio. Pero una vez que uno ve la solución, sabe el punto y hace lo que les estoy explicando. Y así maneja todo lo que hemos aprendido sobre Boussinesq. Como es medio largo, entonces lo ideal es para mañana, pero si no hacen para mañana, es obligado para el lunes, ¿no? Hoy es jueves. Si mañana por alguna razón no les da, obligado para el lunes. Tienen que hacer parte de construir el conocimiento. No se olviden, no he recogido todavía el 1.1, el 1.2, el 1.3, ahora viene el 1.4. El 1.4 empiezan aparte y anotan 1.4 y anotan su nombre, la fecha, hacen el ejercicio y al final ponen su firma. Y de una vez se escanean y dicen voy a estar listo, no vaya a ser que ese día no haya luz, que mi escáner no funcione, no, acabaré la tarea escaneando. Con el 1.1, en la siguiente página el 1.2, en la siguiente el 1.3, en la siguiente el 1.4 y las páginas que correspondan. Y escaneo y digo, está bien, el lunes que es obligatorio, viernes es mañana, si ya lo tienen bien, y hacen preguntas, pero puedo subir el lunes. Y si el lunes se me corta la electricidad, tengo que tener mis megas, tengo que tener todo, y mi celular, y subo. No juego, no digo, no va a entrar, va a entender que se me ha cortado la electricidad. No voy a entender. Tienen que subir, tienen que estar listos. Tengo que ir a la casa de mi tía. Cargan en su celular, abro y suben. ¿De acuerdo? Entonces, y en el espacio suficiente. ¿Por qué, comillas, no voy a entender? Porque es solo cuestión de hacer la tarea y ser responsables, que es lo que les exijo. ¿Ok? Muy bien. Entonces pueden hacer sus preguntas. Y mientras quizá hagan una pregunta, agarro y aquí lo que quiero es ver las siguientes, ¿no? Entonces, está resuelto, eso es lo que les quiero mostrar, entonces los va a ayudar, ¿no? Los va a ayudar a ver qué hacer, dónde está el nivel de agua. Les he aclarado que un sector está en una posición, en el otro otra, pero hay que calcular la carga neta dependiendo de las condiciones. Cuando habla de las zapatas no da secciones, la carga P consideren que actúa ahí abajo. Eso es lo que debe haber. Hay unas fundaciones en que da también la carga total. Y ahí están los puntos donde se calcula, si bien en primer lugar hay ambigüedad, uno dice en el borde cuál es el borde, bueno, ahí aparece el borde y está resuelto, ¿no? Entonces no hay problema, es el ejercicio resuelto para cada uno de estos casos. Después hemos hablado de componer y además de usar el método Newmark. Tienen que hacer su ejercicio y tiene que estar completo. El lunes suben y dicen, no, Newmark, ¿qué quiere que le dé mi vida a esto? No, chao nomás, no hicieron completo, simplemente no vale su tarea. Entonces, por favor, no jueguen con eso. Bien, y ahí resuelto. Eso es todo. Entonces, eso es todo para hoy. ¿Pueden comentar algo más? Inge, Adelante. su explicación en la que compuso triángulos, ¿así tú podría reiterar, por favor? No, porque es componer, entonces no es que tienes que aprender cómo compongo yo, tienes que componer, ¿ok? Rectángulos en realidad. Entonces eso es geometría, ¿no? Y la clave es que termines, eso sí puedo repetir, es mi obligación repetir, tienes tú que tener el incremento en un punto y tienes que componer de tal manera que con tu imaginación
tengas rectángulos que den el mismo incremento que estás viendo en el ejercicio. Ese es el concepto, ¿de acuerdo? Y vas a tener este ejercicio para meditar y decir, a ver, ¿yo cómo compondría? Mi compañero quizá de otra manera, quizá igual, muchos solo tienen una solución, otros varias soluciones. Compones de tal manera que ayude. Y cuando resuelvas este ejercicio, tú que tienes esa duda, en especial piensas y dices, no es que es mecánica de suelos componer, es solo entender que la sumatoria de esos incrementos me tiene que dar lo real y voy a practicar. Esa es la respuesta, ¿de acuerdo? Ves claro, ¿no? No te estoy jugando sucio, no te estoy diciendo que no debes saber, solo que tienes que enfocarlas de esa manera. Bueno, Inge, gracias. Y por supuesto, te toca a ti en el ejercicio pensar más en eso. Y si surge alguna duda para la siguiente clase, después de aplicar, ahí dices, voy a aplicar, pero no le voy a preguntar cómo compondría. No, me vas a preguntar cosas específicas sobre algo que dudes. Para eso estoy, ¿ok? Pero resalto, componer no es mecánica de suelos, no hay reglas. Hay que asegurarse que los rectángulos sean, y no es a ti, a todo el curso, hay que asegurarse que los rectángulos reproduzcan. No es mecánica de suelos, es solo una forma de trabajar, ¿ok? Bien, estamos listos, ya me pasó el tiempo, 3 minutos, tengan muy buen día, nos vemos mañana.